Feliz sábado a todos, hermanos, y gusto de poder estar de nuevo para estudiar la palabra de Dios después de haber celebrado la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Mucho gusto de poder estudiar esto juntos. El mensaje del día de hoy está titulado El trabajo interno de Dios, el trabajo interno de Dios. Y está basado en lo que dice el apóstol Pablo. Vamos para allá, vamos a Colosenses para comenzar. Esto lo escribió en Colosenses capítulo 1 y lo menciona varias veces en la Biblia, el trabajo interno de Dios. En el versículo 29 es el último versículo de este capítulo, pero es algo muy, muy interesante que podemos estudiar y podemos aprender muchas cosas acerca de este trabajo interno de Dios. El apóstol Pablo en esta carta a los colosenses habla de muchas cosas acerca, les está en su introducción a los colosenses hablando de muchísimas cosas. Después lo vamos a ver, pero vamos a comenzar al final de este capítulo, primero en el versículo 29, donde dice el apóstol Pablo: por esta causa yo también trabajo, esforzándome de acuerdo a su trabajo interno, el cual obra en mí con poder. Y hoy vamos a ver cuál es ese trabajo interno, el trabajo interno de Dios, el trabajo interno que obra dentro de Él y dentro de nosotros, obraba dentro de Él y obra dentro de nosotros con poder, porque vamos a ver que este trabajo interno es lo que Dios hace con nosotros. Y vamos a ver cuál es este trabajo interno, en qué consiste, cómo es que sucede y cuál es este trabajo interno, en qué resulta, porque lo que Dios está haciendo ahora, la obra de Dios no es un edificio, no es una escuela, una universidad de la Biblia o edificios o misiones o programas de televisión o revistas. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es en el corazón de cada uno de todos sus hijos, de todos los que tienen el Espíritu Santo. Y vamos a ver cuánto tiene que ver este trabajo interno con el Espíritu Santo. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios 1, porque acá en su carta a los Efesios, esto lo entendió, el apóstol Pablo lo entendía de una manera maravillosa, todo lo que Dios estaba mostrándole, enseñándolo, y él, Dios le dio un don al apóstol Pablo de poder explicar estas cosas, de poder entender a profundidad estas cosas. Incluso le tuvo que dar un aguijón en la carne por tantas revelaciones, pero es algo muy, muy profundo este trabajo interno de Dios. Y quiero que nosotros hoy tomemos un tiempo para analizar, para meditar en estas cosas, de cuál es ese trabajo interno y qué es lo que hace, cómo sucede, cómo viene, etcétera. En Efesios 1, desde el versículo 15, vamos a leer de lo que les está escribiendo aquí a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Y está muy, muy complacido el apóstol Pablo cuando les está escribiendo esto en el versículo 15. Dice, bueno, vamos a comenzar incluso desde el versículo 13. Desde el versículo 13, vamos un poquito más hacia atrás, porque él está explicando cosas que él entiende y cosas que él ve en la iglesia en Éfeso. Pero dice acá, dice desde el versículo 13, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice en quien también confiaron ustedes, después de oír la palabra de verdad, hablando de la palabra de Cristo, del Evangelio, dice, después de oír la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, en quien también después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice, el cual es las arras de nuestra herencia, está hablando del Espíritu Santo, que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada. Nosotros somos la posesión comprada, nosotros somos posesión de Dios, porque Él ya nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y dice, para la alabanza de su gloria, como ya hablábamos en la fiesta de panes sin levadura, como la alabanza de su gloria es lo más importante. Es lo más importante, es el pináculo de todo. Para eso fuimos comprados, para eso fuimos redimidos, para la alabanza de la gloria de Dios el Padre a través de Jesucristo, a través de la palabra de verdad, a través de este evangelio de salvación. Pero dice, después de creer,
Tenemos que creer, y dice, fueron, porque para bautizarnos tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer que lo que dice la palabra es verdad, arrepentirnos, bautizarnos, y después recibimos el Espíritu Santo de la promesa, y así somos sellados. Y él ve en esta iglesia en Éfeso, ve estos frutos, dice en el versículo 15, por esta causa yo también, después de oír de la fe en el Señor Jesús, que está entre ustedes, el creer, porque dice después de creer, el creer y fe son lo mismo, es lo mismo, solamente que uno está en verbo y el otro no, ¿verdad? El otro nombre. Pero dice de la fe que está, de la fe en el Señor Jesús que está entre ustedes y el amor hacia todos los santos. Todos los santos. Y aquí podemos ver que esa fe los está llevando a ese amor. Oye acerca de la fe y de ese amor y empieza y ve los frutos. O sea, él está escuchando del buen reporte que tiene la iglesia ahí en Éfeso y lo maravilloso que es que estén creyendo en el Señor Jesús, que estén entendiendo y que vean, y lo va a explicar acerca de este trabajo interno de Dios, este trabajo del Espíritu Santo. Y habla acerca de todas estas cosas y empieza a pedir por ellos. Pero tenemos que darnos cuenta que todo esto es a través del sello de ese Espíritu Santo de la promesa, de esas arras de nuestra herencia, del Espíritu Santo de Dios. Porque nos dice aquí en el versículo 16, él está orando por ellos y dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Y yo sé que también entre los hermanos siempre estamos orando unos por otros, no solamente por nuestras enfermedades, pero también para que haya ese crecimiento, ese amor de Dios en cada uno de nosotros. Y muchos lo acabamos de vivir, ¿verdad? Cuando pudimos estar juntos virtualmente y también en persona, ¿verdad? Y disfrutar de ese amor, ver ese amor en los hermanos, sentirlo, porque es algo espiritual, es algo que no se puede explicar con palabras, no es algo físico, es algo espiritual, porque tenemos ese mismo Espíritu Santo de Dios. Y él da gracias, dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Primero da gracias a Dios por ellos, dice, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Y después le pide, dice, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Aquí es muy importante que nos detengamos a analizar esto. ¿Qué acabamos de leer? Que el Espíritu Santo de Dios el Padre dice que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo pueda darles y pueda darnos a todos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y es importante entender esto porque la sabiduría, espíritu de sabiduría, la sabiduría es ser guiados por Dios. Y para ser guiados por Dios necesitamos su Espíritu Santo para poder conectar con Dios, para poder entender, como dicen en 1 Corintios, las cosas espirituales por medios espirituales. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Pero aquí podemos pedir que nos siga dando ese espíritu o que nos dé más de ese espíritu, de sabiduría y revelación. De esa revelación es para poder entender. Revelación, no solamente una visión, no solamente el libro de Apocalipsis, sino la revelación de qué? Dice, en el conocimiento de Él, de poder conocer a Dios el Padre más. Porque eso es de lo que está hablando aquí. Revelación, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No en un vacío, porque el propósito de todo esto es conocer al Padre. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan 17. Lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces el conocimiento de Dios el Padre viene solamente a través del espíritu de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría para ser guiados por Dios, espíritu de revelación para conocerlo, para entenderlo, para saber cómo piensa, para conocer sus pensamientos, para entender lo que está escrito, porque lo que está escrito no está todo en la superficie. De hecho, eso es lo que dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, dice que el motivo de los proverbios es para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos, adivinanzas, o dicen otras dichos oscuros. ¿Por qué oscuros?
porque no están en la superficie, no son tan fáciles de entender. Tenemos que tener profundidad y discernimiento. Y esta sabiduría, esta revelación en el conocimiento de Dios, el objetivo es llegar a conocer a Dios plenamente, porque entre más lo conocemos, más lo amamos, entre más lo amamos, más lo vamos a obedecer. Y vamos a ver cómo esa es la clave de recibir el Espíritu Santo en primer lugar. Pero este Espíritu Santo de la promesa, ¿cómo es que se nos da? ¿Qué función tiene? ¿Cómo es que? Porque estamos viendo que este trabajo interno es a través del Espíritu Santo. Necesitamos tener este Espíritu Santo de la promesa. Vamos a Juan 14, después vamos a volver aquí a Efesios donde nos quedamos. Leímos hasta el 17, pero es para el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios sin el Espíritu Santo? Es imposible. Es imposible. Vamos a Juan 14. Estas palabras las acabamos de leer en la ceremonia de la Pascua, porque estas son las palabras del nuevo pacto. Y en Juan 14, vamos a leer empezar leyendo desde el versículo 15. Porque aquí se nos da, Jesús les está hablando a sus discípulos y recordemos esto es en la noche en la cual él fue traicionado, antes de que fuera traicionado, de que fuera entregado a las autoridades. Esto es en la última Pascua que él guardó, y así se llamaba la Pascua. Él no le llamó comunión ni cena del Señor ni nada de eso, le llamó la Pascua, y era la Pascua. Y Jesús les está diciendo esto a sus discípulos en el versículo 15, les dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué dice mis mandamientos? Porque él era el Dios que habló con Moisés desde el monte Sinaí. Él fue quien dio los 10 mandamientos. Él fue quien los escribió con su dedo porque él era Dios. Aquí era Dios en la carne, pero él era Dios con Dios el Padre. Lo dice Juan 1:1, no hay ninguna duda. Estaba con Dios y él era Dios. Por eso dice mis mandamientos, pero también porque él también nos dio un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado, porque también nos ha ordenado que amemos a nuestros enemigos, que pongamos la otra mejilla, que al que nos pida que llevemos la carga un kilómetro, que la llevemos 2. Entonces, todo esto son los mandamientos de Dios. Y aquí es condicional. Entonces vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios, pero sigue siendo siempre condicional a que amemos a Dios y veamos cómo el amor viene primero. No dice, si guardan mis mandamientos me amarán. No, dice, si me aman, guarden los mandamientos. Si sabemos, si todos tenemos dentro de nosotros ese deseo de conocer a Dios, ese deseo de sentir el amor de Dios, el amor de nuestro Padre y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Porque dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Y yo me pregunto si dice otro consolador, porque Él era un consolador. Jesús consolaba a sus discípulos. Pero dice otro consolador. Aparte de Él, no es una persona. Obviamente, no es una persona. Pero nos dice cuál es el otro consolador. Nos dice, y nos dice, no solamente en ese entonces, dice, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. ¿Cómo es que a través de los siglos? Ellos no iban a vivir siglos, iban a vivir años, pero sabemos que Él oró por sus discípulos en Juan 17 y después dijo no solo por esto, sino por todos aquellos que van a creer en mí a través de su palabra, que somos nosotros. A través de los siglos, el Espíritu, dice este otro consolador, iba a estar, dice, con nosotros a través de los siglos. Y dice el versículo 17, incluso el Espíritu de la verdad. Ese es el otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, las arras de la promesa. Y no es una persona, es el poder de Dios. El poder de Dios, que es de lo que se refería el apóstol Pablo cuando habla acerca del trabajo interno con poder, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de la verdad. Y nos dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo percibe, ni lo conoce. Si usted empieza a compartir las cosas que usted sabe con alguna otra persona y no lo entienden, es porque no lo puede percibir. Es como si estuviera hablando otro idioma. Si usted empieza a hablar en chino a otra persona y la otra persona no sabe chino, no va a entender absolutamente nada. Con las cosas de Dios sucede lo mismo.
Si la otra persona no tiene el Espíritu de Dios, no tiene que estar en ella, pero tiene que estar con ella para poder entender, porque al principio el Espíritu está con nosotros, lo vamos a ver, aquí está el ejemplo. Es lo que les dice, no lo conoce, no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, el Espíritu de la verdad, porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. ¿Cuándo? Después, cuando iba a ser enviado en Pentecostés. Pero dice que estaba con ellos. Ustedes lo conocen, el Espíritu de la verdad, porque vive con ustedes. Pero no estaba dentro de ellos todavía, pero iba a estar dentro de ellos. El Espíritu de la verdad, porque el trabajo interno de Dios se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. La conversión del corazón y la mente tiene que ser de Dios a nosotros a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Es el Espíritu Santo y la palabra juntos. Porque necesitamos ambos. Y dice en el versículo 18, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y eso fue exactamente lo que hizo. No los dejó huérfanos, dice, vendré a ustedes. Y eso sucedió. Él se apareció, recordemos que él se apareció, ¿verdad? Después de haber sido resucitado, pero les dijo a María Magdalena y a María, le dijo, no me toquen porque no he subido a mi Padre. Pero después de que subió esa noche, ese mismo día, fue a ellos. Ahí se cumple donde dice, vendré a ustedes. Lo pueden leer en Juan 20, cuando llegó y entró en ese cuarto, ¿verdad? Y estaba con sus discípulos. Y les empieza a decir esto, el versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Por qué? Porque el siguiente día, al siguiente día, iba a ser crucificado. Y iba a ser puesto en la tumba, ya no lo iban a ver. Dice, pero ustedes me verán después, 3 días después. Dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y dice, porque yo vivo. Hablando en término presente, él vivía no solamente por la vida física, sino por la vida espiritual del Espíritu de Dios. Dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán a futuro. Cuando reciban el Espíritu Santo, cuando sean resucitados de entre los muertos, cuando seamos resucitados juntamente con ellos. ¿Por qué? Por la promesa del Espíritu Santo, porque Dios el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió su parte, ¿verdad? De lo que ya habían acordado ellos desde antes de la fundación del mundo, que uno iba a dar su vida por el mundo. Y que el otro ser, quien es el Padre, iba a resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso dijo un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, pero después de 3 días y 3 noches. Bueno, un poco más porque lo vieron hasta el primer día de la semana. Y dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán, porque el Espíritu es el que da vida. Él lo dijo, la carne para nada aprovecha. Vamos a Juan 16. Juan 16, 2 capítulos más adelante. Porque vamos a seguir viendo cosas acerca del Espíritu Santo, de este trabajo interno de Dios que está basado en el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que hace, cuál es esta función. Desde el versículo 12. Seguía hablando con sus discípulos, ¿verdad? Esto ya fue después de que habían salido, ya les había hablado acerca de la vid y el labrador. Y aquí les dice en el versículo 12, después de haber dicho muchas cosas muy importantes, que las leímos en la ceremonia de la Pascua, dice en el versículo 12, tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía. No eran capaces de llevarlas en ese entonces. Dice, sin embargo, versículo 13, cuando ese haya venido el Espíritu de la verdad, así se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará. Es el poder de Dios, es la esencia de Dios, es la forma a través de la cual estamos nosotros en Dios y Dios en nosotros, a través de su Santo Espíritu. Por eso dice, cualquier cosa que oiga, hablará y les revelará las cosas por venir. Acabamos de leer acerca del Espíritu, ¿verdad? De sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, porque ese es el propósito, conocer a Dios. Esa es la vida eterna.
Y dice, y les revelará las cosas por venir. Entonces ahí vemos el espíritu de revelación. Y dice en el versículo 14, porque aquí nos explica más acerca de cómo funciona este poder, cómo funciona el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dice, ese me glorificará, y dice ese, no este, porque no es una persona, es el poder, dice, me glorificará, porque les revelará las cosas que recibe de mí. Y más adelante vamos a ver cómo es un paralelo del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Dice, le revelará las cosas que recibe de mí, porque él recibía las cosas de su Padre, también a través del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que ese recibirá de mí y le revelará estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo son del mismo Espíritu, Espíritu Santo. Son dos seres, pero son dos seres espirituales. Y por eso dice, todo lo que tiene el Padre es mío y todo lo de Cristo es del Padre. Ellos están en perfecta unión. Por eso dice que recibirá de mí y le revelará estas cosas, que son las cosas del Padre. Él solo hablaba las palabras del Padre, lo vamos a ver más adelante. En el versículo 16 dice, un poco más y no me verán. Y otra vez un poco más y me verán. ¿De qué está hablando? Un poco más está hablando del día siguiente. Dice, un poco más y no me verán. Un día más, ¿verdad? Menos de 24 horas, él ya iba a estar en la tumba. Y dice, y no me verán. Y otra vez un poco más y me verán. 3 días después, ¿verdad? Un poco más de 3 días después. Dice, y me verán porque voy al Padre. Y lo vieron después de que fue al Padre, él se apareció en Juan 20, ¿verdad? Eso es lo que les dijo, lo que él hizo, ¿verdad? Y estaban regocijados de verlo de nuevo. Pero ahí se cumplió lo que dice aquí, un poco más y no me verán, y otra vez un poco más y me verán, porque voy al Padre. Y sabía eso. Sabía que era bueno, ¿verdad? Era bueno que se fuera para que pudiera darnos el Espíritu Santo. Y esto es muy, muy importante. Por eso dice, por eso es lo que es la importancia del Espíritu Santo. Ahora, vamos a volver a Efesios donde nos quedamos, Efesios 1, porque hemos leído cómo el Espíritu Santo de Dios viene viene del Padre, pero solamente porque Cristo fue aceptado delante del Padre, y Él nos iba a enviar este Consolador, Él lo prometió y Él lo hizo. Y lo vemos testificado en Hechos 2. Pero acá en Efesios 5 nos habíamos quedado en el versículo 17, donde él oraba, donde Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso, que Dios les diera ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, que es también el espíritu de la verdad, el espíritu de la verdad. ¿Para qué? Para el conocimiento de Dios. Y aquí les dice en el versículo 18, continuando, les dice algo muy, muy importante. Les dice, y puedan los ojos de su mente ser iluminados. ¿Cuáles son los ojos de la mente? No sé si usted había oído acerca de los ojos de la mente, pero aquí los menciona. No está hablando literalmente, no tenemos ojos en la mente, pero las cosas espirituales no son discernidas a través de medios físicos. El testimonio puede ser visto de manera física, como la sanidad de un enfermo, como la resurrección de Lázaro. Pero el entendimiento de la verdad es a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice, puedan los ojos de su mente ser iluminados. Cuando, como decimos, ¿verdad? Comúnmente se nos prendió el foco, ¿verdad? Cuando alguien dice algo y lo entendemos y lo captamos, mira, ya se me prendió el foco, ¿verdad? Así, y podemos ver la luz, entendemos, lo captamos. A veces cuando estamos compartiendo el evangelio con alguien, la persona lo capta, la persona lo entiende y sabemos que lo entienden, porque empiezan a hablar de manera diferente, de manera que expresan que lo entienden. Ahí vemos que los ojos de la mente de la otra persona están siendo iluminados a través del Espíritu Santo de Dios, no que nosotros podamos hacer algo. Dios es quien llama, Dios el Padre es quien llama para que vengamos a Jesucristo. Pero dice que puedan los ojos de su mente ser iluminados
para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado, hermanos? ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La riqueza de la gloria de su herencia en los santos es la naturaleza divina, hermano. Es llegar a ser exactamente como Dios es. Como Dios el Padre es, como Jesucristo es, porque ellos son uno, en espíritu, en pensamiento, en rectitud, en justicia, en gloria, en majestad. Ellos son uno. Pero tenemos que entender la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en todos nosotros. La herencia es la riqueza de la gloria de su herencia. Recibimos la herencia de nuestro Padre. Y la herencia no solamente en las cosas que nos da. Cuando uno le da a alguien la herencia, por ejemplo, a su hijo, no solamente le deja a uno lo que tenga, ¿verdad? Si son bienes físicos, le deja a uno una herencia también. Le deja un legado. Le deja lo que uno enseñó. Y muchas veces también lo que uno es por los genes, por genética, se pasa. Pero eso es lo que Dios quiere, la naturaleza divina en nosotros. La herencia en los santos es su carácter santo, justo y perfecto en nosotros. Esa es la gloria. La gloria es llegar a ser tan justos como Dios, tan buenos como Dios, no por nosotros mismos, sino que Él viva en nosotros a plenitud. Esa es la esperanza de nuestro llamado. La esperanza es llegar a ser parte de la familia de Dios, nacidos de nuevo en el Espíritu, en el reino de Dios. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Que podamos entender la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Y dice el versículo 19, porque Él lo entendió y lo manifestó de esta manera. Dice, ¿y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros? ¿Cuál es la grandeza de su poder? Su poder es infinito, es increíble. Es tanto su poder que no podemos estar nosotros delante de su presencia, morimos. Ese poder nos mataría. Dice, pero la grandeza de su poder hacia nosotros, dice que creemos de acuerdo al trabajo interno de su enorme poder. ¿Cuál es este trabajo interno de su enorme poder? Es poder entender las cosas de Dios espiritualmente hablando, las cosas espirituales, las cosas profundas, dice en 1 Corintios, las cosas profundas de Dios. No solamente el plan maestro de Dios, que es maravilloso y profundo en sí mismo, pero la profundidad de esto. Por eso dice el trabajo interno de su enorme poder. Enorme poder. El poder de Dios, hermanos, es increíble. Y Él quiere hacer tanto como nosotros lo permitamos. Nuestro trabajo es ceder. Por eso el trabajo interno es de su enorme poder. El Espíritu Santo de Dios es muy poderoso. Pero ¿en qué medida lo tenemos? Depende en qué medida cedemos, depende en qué medida estudiamos, depende en qué medida lo honramos, depende en qué medida oramos, ayunamos, meditamos. Todo esto es el poder de Dios. Este trabajo interno de su poder. Versículo 20 dice, el cual Él forjó en Cristo. Él forjó en Cristo. ¿Qué significa que Él forjó en Cristo? Dice, cuando lo levantó de los muertos y lo colocó a su mano derecha en los lugares celestiales. Forjó en Cristo, lo selló, Él lo levantó de los muertos. Perfecto, como su Hijo unigénito, el primogénito de entre los muertos. Y dice, y lo colocó a su mano derecha en los lugares celestiales. Pero también lo está haciendo en nosotros. El trabajo interno de su enorme poder, el cual Él forjó en Cristo, ahora quiere forjarlo en nosotros también. Cuando nos levante de los muertos, seremos perfeccionados, sellados, para también levantarnos de los muertos y colocarnos en lugares celestiales. Es algo maravilloso entender este trabajo interno. Es cómo cambia el corazón, cómo cambia la mente, cómo cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de hacer las cosas. Que se reflejen en los frutos del Espíritu Santo, que sabemos cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo, todos.
Esos son los frutos del Espíritu Santo, de este poder de Dios. Ese es el trabajo interno de Dios. Pero tiene que ver con la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él, porque es algo recíproco. Tenemos que conocer a Dios. Entre más lo conocemos, más lo amamos. Entre más lo amamos, más lo obedecemos. Ya lo leímos, ¿verdad? Si guardan, sí condicional, si guardan mis mandamientos, entonces yo pediré al Padre y les dará. Y entre más, y yo me pregunto si esto es algo cíclico. Entre más obedecemos los mandamientos, entre más amamos a Dios y más obedecemos sus mandamientos o de mejor manera, nos da más de su espíritu. Porque dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les dará otro consolador. Y ya tenemos ese espíritu, el espíritu de la verdad. Pero ahora tenemos ese espíritu para entender la gloria que en nosotros está siendo hecha, está siendo manifiesta, estamos siendo transformados. Y esto es algo espiritual, pero es algo real. Y es muy importante que entendamos que esto no es algo físico. Vamos a Gálatas 5. Vamos a leer solamente un par de versículos en Gálatas 5. Sabemos que está hablando aquí acerca de la circuncisión y hablando del nuevo pacto. Porque está hablando acerca de cómo el pacto de Abraham estaba manifestado en la carne a través de la circuncisión y cómo el pacto que nosotros hacemos ahora con Dios es a través del bautismo en esa sepultura bajo el agua. Entonces está explicando esto y en Gálatas 5, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque nosotros, por medio del Espíritu, estamos esperando la esperanza de justicia por fe. Estamos esperando la esperanza de justicia. ¿Cómo es esperando la esperanza? Bueno, estamos esperando, ¿verdad? La justicia o la esperanza de justicia, de ser justificados por fe, por creerle a Dios, no por nada que nosotros hagamos. Nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Es solamente la sangre de Cristo quien nos limpia de toda injusticia. Pero estamos a través del Espíritu. Porque sin el Espíritu no podríamos ni siquiera entender nada acerca de la palabra de Dios. Pero estamos esperando la esperanza de justicia por fe. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene alguna fuerza, ni la incircuncisión. Más bien es la obra interna de fe a través del amor. La obra interna de fe a través del amor. Es la obra interna, este trabajo interno de Dios. Es de fe, del creer a través del amor, porque Dios es amor. Dios es amor. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de su ejemplo, que nosotros podemos llegar a ser como Él. Llegamos a ser como Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor, nuestro ejemplo. Y queremos nosotros llegar a ser como Él. Vamos a Juan 5, porque vamos a aprender un poquito más acerca de su ejemplo. Porque estas cosas uno las lee y a veces se nos pasan o pensamos que eran solamente para nuestro Señor Jesucristo, pero si Él es nuestro ejemplo, nosotros tenemos que esforzarnos porque en nosotros suceda lo mismo, exactamente lo mismo. Y no va a suceder inmediatamente porque no es algo de una sola vez, la conversión es un proceso. Pero en Juan 5:19, Jesús dijo algo muy importante, muy significativo. Y nosotros tenemos que tener estas escrituras siempre en mente. Cuando estamos pensando acerca de este trabajo interno de Dios, de conocerlo en ese espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Dios, el Padre. Jesús respondió, no, perdón, dice, por tanto, versículo 19, por tanto Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Y Él nunca mintió. Cuando Él dijo que Él no tiene poder para hacer nada por sí mismo, cuando había sanado a los enfermos, cuando había resucitado, bueno, lo de resucitar a Lázaro todavía aquí no había sucedido, por lo menos cronológicamente en el Evangelio de Juan. Pero esto no podía hacer nada por sí mismo, pero había cambiado el agua en vino, había sanado cojos, había sanado leprosos. Entonces, ¿de qué está hablando? No tiene poder para hacer nada por sí mismo. Dice, sino únicamente lo que ve hacer al Padre.
¿Cómo? Con los ojos de su mente, que acabamos de leer. El apóstol Pablo dijo, los ojos de su mente sean iluminados. Entonces nuestro Señor Jesucristo veía, dice, lo que ve hacer al Padre con los ojos de su mente a través del Espíritu Santo. Es este trabajo interno de Dios. Dice, porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Dios lo guiaba. Dios le mostraba lo que debía de hacer en cada situación, con cada persona. Él le daba sabiduría. Por eso la sabiduría es ser guiado por Dios. Por eso dice, porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas hace el Hijo en la misma manera. Y nos dice por qué. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y hermanos, ¿no dijo esto también Jesús a sus discípulos? Les dijo, ¿verdad? Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos porque les he mostrado todo lo que estoy haciendo y todo lo que mi Padre hace. Y a nosotros también, hermanos. Dios nos ama, Dios el Padre nos ama, nuestro Señor Jesucristo nos ama y nos muestra lo que Él mismo está haciendo. Y dice, y le mostrará cosas más grandes que estas para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Lo de Lázaro fue algo asombroso. Nunca nadie había sido resucitado entre los muertos. 4 días que había muerto. 4 días. Hasta las hermanas dijeron, pero ya va a tener un olor si abres la tumba. Pero le dijeron, abra la tumba. Imagínense, esto es, ahí se cumple, donde dice que les iba a mostrar cosas más grandes que estas, para que puedan ser llenos de asombro, para que sepan quién es el verdadero Dios y quién era el Hijo de Dios que estaba ahí delante de ellos. Pero lo maravilloso es este trabajo interno, porque la humildad de Jesucristo, nuestro Señor, es decir, pero yo no lo hago, mi Padre lo hace. Y nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo y aprender que nosotros tenemos que ser dóciles en las manos de Dios. No estar buscando hacer nuestra voluntad ni hablar de nuestras propias palabras, sino que Dios hable a través de nosotros, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos muestre lo que quiere que hagamos y nosotros ser dóciles como nuestro Señor Jesucristo y hacerlo. Porque Él es nuestro ejemplo. Él es esa medida a la cual debemos nosotros llegar. Versículo 30, vamos al versículo 30 porque dijo algo muy similar. Lo volvió a repetir aquí. Después de que les prometió que iba a ser algo para que fueran llenos de asombro, imagínense la cara de todos los que estaban. Imagínense todo lo que sintieron, el sonido de todos de asombro. ¡Ah! Imagínense cuando salió Lázaro caminando de la tumba. Imagínense. Llenos de asombro, no estaba exagerando. Versículo 30 dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. No mintió. No mintió. Y si el Hijo de Dios, Dios en la carne, el verbo de Dios, la palabra de Dios, no tenía poder para hacer nada de sí mismo, ¿qué poder tenemos nosotros, hermanos? Ninguno. El único poder que tenemos es poder de decisión. ¿Vamos a seguir a Dios o no? ¿Vamos a dejar que Él viva en nosotros o no? Jesús lo tenía y lo decidió y lo siguió perfectamente. Siguió al Padre en toda instrucción, todo el tiempo. Dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo, pero como oigo, ¿de quién oye? De su Padre. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Dice, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Nosotros debemos buscar, hermanos, la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, la voluntad de nuestro sumo sacerdote, la de nuestro Señor, de la cabeza de la iglesia. Que Él nos va a comunicar, pues, fue lo que les dijo, ¿verdad? Aún tengo muchas cosas que decirle, pero no son capaces de llevarlas ahora. Ahora sí somos capaces, hermanos. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo, para que este trabajo interno de Dios pueda tomar lugar. Ahora sí podemos hacerlo. Dios quiere que lo hagamos. Este es el trabajo interno de Dios. Vamos a volver a Efesios. Vamos ahora a Efesios 4. Efesios 4. Porque vamos a ver más cosas acerca de este trabajo interno de Dios.
Es maravilloso lo que Dios pone en su palabra. Cuando nos concede ver no solamente lo que Él hace, sino cómo lo hace y para qué lo hace y nuestra finalidad. Es lo más asombroso que pueda cualquier ser humano llegar a entender o conocer o a ver. El propósito de su llamado, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, de sentir su amor, de conocerlo. Efesios 4, desde el versículo 11. Porque vamos a ver, hablando acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que ya vimos en Juan 5, que tenemos que pensar esto conscientemente, hermanos, que cada mañana, cuando nos veamos en el espejo, que le agradezcamos a Dios de que Dios ha puesto su espíritu en nosotros, que Él vive dentro de nosotros. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No estamos haciendo una alegoría ni exagerando, lo dijo en Juan 15, vivan en mí, yo en ustedes. Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, esa es la verdad. Pero ¿qué tan conscientes estamos de ello? De agradecerle a Dios si tú vives en mí, de creer, a través de la fe, ya lo vimos, de creer, tú vives en mí. Dame las palabras, muéstrame qué debo hacer, guíame por el camino de rectitud. Dios lo va a hacer. Dios se deleita. ¿Qué dijo acerca de su Hijo? Él es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor obedecía a su Padre en todo. Y nosotros también debemos obedecer a nuestro Padre en todo, pero tenemos que entender el amor de Dios. Entender, como ya leímos, con ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. Cuando uno es pequeño, su Padre es todo. El Padre de uno es lo máximo. Nuestro padre es el padre físico de una persona, si es un buen padre, ¿verdad? Y estamos hablando bueno en la carne, ¿verdad? En términos físicos, simplemente. Porque no hay ni uno bueno, de verdad, eso lo dijo Jesús. Pero en términos, si es un padre decente, ¿verdad? Un padre que ama, ¿verdad? Para el niño, el padre es lo máximo. Que su papá, vea a su papá como el superhéroe, ¿no? Él es todo, absolutamente todo. Él puede todo, él sabe todo, su papá es lo máximo. Así es cuando uno es niño. Pero así es espiritualmente con nosotros. Por eso Jesús dijo que nosotros tenemos que ser como niños y ver a nuestro Padre de esa manera, porque nuestro Padre en el cielo sí es así. Sí es perfecto, sí es lo máximo, sí es nuestro héroe, es nuestro todo. Y Él nos ama de esa manera. Pero, ¿cuándo fue la última vez que le pedimos a nuestro Padre en oración que nos mostrara su amor, que sintiéramos su amor? Él lo va a hacer, lo va a hacer. Y vamos a ver cosas maravillosas, pero por eso lo puso en términos físicos, nos dio padres físicos para entender el amor de Dios en términos espirituales. Y todos los que hemos tenido la bendición maravillosa de tener un padre físico que nos ha amado, a pesar de fallas, a pesar de ser humano, a pesar de cometer errores y todo, cuando uno es pequeño, el padre es perfecto, haga lo que haga, ¿no? Pero después ya crecemos y vemos y todo, pero el amor del padre se queda uno con ese amor. Y ese amor del Padre lo tenemos para nuestro Padre Celestial porque Él es perfecto. Él es nuestro héroe. Él es maravilloso. Él es todo. Y por eso lo puso en el corazón de un pequeño niño pequeño y de una niña pequeño. El Padre es maravilloso. Y aquí en Efesios 4, lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos llegar a ser uno con Dios, dice en el versículo 11, dice, y Él organizó a algunos como apóstoles, a los que envió, ¿verdad? A los 12, y dice, algunos como profetas, y algunos como evangelistas, y algunos pastores y profesores, o dicen otras pastores y maestros, y dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el perfeccionamiento de todos los santos. Porque todos tenemos este espíritu y este trabajo interno de Dios está en todos nosotros. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y el propósito dice, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe, el creer. Todos creyendo al máximo a Dios y obedeciendo lo que Él dice. Pero lo que Él nos va guiando día con día. Decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento y palabra tras palabra. Que Él nos lo dé todo. Dice que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya vimos acerca del conocimiento del Padre.
Ahora vemos acerca del conocimiento del Hijo, porque ellos son uno en espíritu, ese mismo espíritu que nos dan a nosotros. Dice, hacia un hombre perfecto, no que nosotros somos perfectos, no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino la perfección de Dios en nosotros. Por eso dice para el perfeccionamiento de los santos, hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud, plenitud significa al máximo. Llegar a ese punto donde nosotros no hablemos por nosotros mismos, sino que seamos guiados con sabiduría, que nuestras palabras sean de Dios hacia nosotros a través de su Santo Espíritu, que las acciones sean de Dios hacia nosotros a través de su Santo Espíritu, que podamos nosotros dar amor, dar misericordia, dar compasión, dar ternura, dar justicia, amando la ley de Dios, amando su palabra, amando a nuestro Señor Jesucristo, conociendo al Hijo de Dios, conociendo a Dios el Padre. Dice, para que no sean más niños. Porque muchas veces nos enfocamos, y es importante enfocarnos en la doctrina y verlo, pero si estamos haciendo esto, no vamos a caer en eso. Si estamos creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y de nuestro Padre, no vamos a caer en esto. No vamos a ser niños, dice, para que no seamos más niños, sacudidos y llevados con todo viento de doctrina. Por las artimañas de hombres en astucia, porque estamos escuchando a hombres y no escuchando a Dios. Hay que comprobar todo con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la verdad. Y dice los hombres en astucia con vista a la sistematización del error. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Sistematizan el error. Sistematizan el error. Y empiezan hasta en la iglesia de Dios hemos tenido sistematización del error. Como decir que la obra de Dios es una universidad bíblica o un colegio o un edificio o una publicación de una revista o una publicación de un programa de televisión. No, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es lo que estamos estudiando, el trabajo interno en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Que todos lleguemos a esa unidad de la fe, que seamos uno. Esa es la obra de Dios. Que no digan que la obra de Dios es el ministerio, que la iglesia es solamente el ministerio. Esa es una sistematización del error. La iglesia somos todos, el cuerpo de Cristo somos todos, no el ministerio. Es que la iglesia enseña, ¿qué están hablando? Están hablando del ministerio. No, no es la iglesia enseña, eso está mal. Esa es sistematización del error. No debemos caer en estas cosas. Tenemos que conocer a Cristo verdaderamente, conocer a Dios el Padre y conocer su voluntad. Sino que dice en el versículo 15, sino manteniendo que la verdad en amor. Lo único que importa es la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad y Jesucristo es la verdad. Y Dios el Padre es el verdadero. Dice, sino manteniendo la verdad en amor. Comienza con amor. Por eso dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Manteniendo la verdad en amor. No en fariseísmo, no en autojusticia, no en autoexaltación. Esas cosas que hemos vivido y que hemos hecho en sesiones pasadas son parte de la sistematización del error. Nosotros tenemos que estar manteniendo la verdad en amor. Lo que dice la palabra de Dios y con amor, con humildad, si estamos mal, corregirlo. Arrepentirnos. Siempre vamos a cometer errores, siempre va a haber arrepentimiento, porque Dios es amor. Pero tenemos que ser sinceros. Es lo que acabamos de celebrar en Panes sin Levadura, la fiesta de los panes de sinceridad y de verdad. La sinceridad primero y la verdad después. Pero manteniendo esa verdad en amor, dice, podamos crecer en todas las cosas en quien es la cabeza, Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo, nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, el Cordero de Dios. Él es todo. Él es todo. Para poder conocer al Padre y ser uno con el Padre y con Jesucristo. Dice, de quien todo el cuerpo, y el cuerpo somos todos, no es el ministerio solamente, de quien todo el cuerpo, cada uno, y cada uno tenemos el Espíritu Santo de Dios y cada uno tenemos responsabilidad de actuar de acuerdo con ese Espíritu Santo de Dios. Adecuadamente estructurado y compactado. ¿Quién lo estructura y quién lo compacta? Dios. Es de lo que hablábamos antes de empezar el servicio del día de hoy, de la magnificencia de Dios, de su diseño perfecto.
en todas las criaturas, de cómo nos diseñó a su imagen, maravilloso. Pero por eso lo diseñó así, porque también es una imagen de la iglesia. Dice, adecuadamente estructurado y compactado. Por eso que cada coyuntura suple, cada parte, de acuerdo a su trabajo interno en la medida de cada parte individual. Entendemos cómo es el trabajo interno de Dios cambiando nuestra mente, nuestro corazón, para poder entonces, cuando estamos todos juntos, se cumple lo que dice en el Salmo 133, qué delicioso es que todos los hermanos estén juntos en armonía. Es maravilloso. Dios se deleita, se complace en ese amor sincero, genuino, porque ese amor es primero por Dios el Padre, por Jesucristo, y después por todos los hermanos. Un amor sincero, un amor genuino. Es maravilloso la edificación, dice el incremento, dice haciendo el incremento, está haciendo el incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo en amor. Y Dios es amor, edificándose en Dios el Padre y en Jesucristo, quien es la cabeza de ese cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos la cabeza. La cabeza es quien dicta. La cabeza es quien, de donde salen todas las órdenes, ¿verdad? Mueve la mano, mueve el brazo, mueve todo dicta la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hace todo lo que el Padre le dice. Ellos son perfecta armonía. No son la misma persona, son dos seres, pero están en perfecta unión. Y la cabeza dicta al cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que cada uno de nosotros no le da la instrucción del pie a la mano. No le dice toca el piso y muévete, no, porque la mano no es pie. Y así somos nosotros, somos diferentes, pero el trabajo interno de cada uno es absolutamente maravilloso porque es la sabiduría de Dios con los talentos, habilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para edificación del cuerpo. Y edifica, y ayuda, y hace las cosas, y cada uno de los miembros, todos tenemos diferentes funciones, diferentes cualidades. Y lo hemos visto también en el grupo como todos oramos los unos por los otros y entendemos cómo todos tenemos una diferente perspectiva, pero es la edificación del cuerpo de Cristo en amor. Y esto es precisamente lo que Dios quiere. Entonces dice, aquí nos da lo opuesto, porque el apóstol Pablo entendió lo que es el propósito, pero también entiende cuál es el otro lado. En el versículo 17 dice así: entonces declaro y testifico esto en el Señor, que ustedes ya no deben caminar. Está recibiendo esto en el Señor, está recibiendo lo de la cabeza, que es lo que debemos hacer. Dice, ya no deben caminar incluso como el resto de los gentiles están caminando. ¿Cómo? En la vanidad de sus mentes. Por nuestros deseos, por nuestras lujurias, por nuestras preferencias, por nuestras opiniones. Ya no debemos caminar así. Sino ¿cómo? Como nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Padre dice, eso hago. Lo que el Padre me muestra, eso hago. Lo que Él me dice, eso digo. Dice, no deben caminar como el resto de los gentiles están caminando en la vanidad de sus mentes. Dice, teniendo su entendimiento oscurecido. Recordemos que leímos del apóstol Pablo, ¿verdad? Que los ojos de su mente puedan ser iluminados. Aquí lo contrario es el entendimiento oscurecido. Siendo alienados de la vida de Dios, apartados de la vida de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios estamos apartados de la vida de Dios. Dice, a través de la ignorancia que está en ellos, no conocimiento, ya vimos acerca de esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Dios el Padre. Y ya vimos más arriba en el versículo 13 del conocimiento, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Acá está hablando de lo opuesto, de la ignorancia que está en ellos. Y la raíz de la ignorancia dice, por la dureza de sus corazones. Que no tengamos nosotros un corazón duro, un corazón inflexible, un corazón terco. Que solamente que nos veamos, que no caigamos en la autojusticia. Que no caigamos en la exaltación, que no caigamos en nuestra adulación. No. Toda la gloria es para Dios el Padre y para su Hijo Jesucristo, a través de quien Él hace todo. Nosotros somos el cuerpo y la cabeza nos dice qué hacer. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a Filipenses 3.
Es que es maravilloso lo que entendió el apóstol Pablo. Es maravilloso. Todo lo que escribió y hay muchísimo más. Hasta Dios le dio un aguijón en la carne por las revelaciones que tenía tan grandes para que no se jactara. Es que fue absolutamente asombroso. Es como las epístolas de Pablo son el doctorado de la conversión, del entendimiento, ¿verdad? Palabras más profundas que el apóstol Pablo, solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Dios en la carne. Pero la profundidad de esto, Filipenses 3, versículo 20, lo que entendió el apóstol Pablo es increíble, es maravilloso. Maravilloso lo que entendió. El versículo 20 dice, pero para nosotros la mancomunidad de Dios, dice, existe en los cielos, desde donde también, dice, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, le estamos esperando. Pero nosotros estamos caminando en Él, viviendo en Él a través de su Santo Espíritu. Nosotros somos la mancomunidad de Dios y estamos esperando al Salvador, pero sabemos que Él también nos guía, que Él es la cabeza de la iglesia, que somos de Él. Y está hablando a futuro, dice, quien transformará nuestros cuerpos viles para que puedan ser conformados a su cuerpo glorioso. Nos va a dar un cuerpo glorioso. Pero dice, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder. Trabajo interno de su propio poder, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Dice, el cual es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Es lo que dice que Él va a transformar nuestros cuerpos viles, pero de acuerdo a lo que está sucediendo en ese trabajo interno de su propio poder, del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo, pero no nos va a someter en contra de nuestra voluntad. Por eso tenemos el libre albedrío. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos sometamos a Él voluntariamente. Que entendamos este trabajo interno de Dios. De conocer a Dios. De entender ese trabajo interno que obra en nosotros, como obró en el apóstol Pablo, con poder, para cosas diferentes, en épocas diferentes. Pero Dios hace el mismo trabajo de conversión en lo individual a través de ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que nosotros nos regocijemos que nos ha dado este espíritu y que este trabajo interno está llevándose a cabo y que es maravilloso, y agradecerle a Dios por ello y que nos muestre día con día lo que debemos hacer, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, teniendo la verdad en amor para poder crecer en nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es lo que es, el día de hoy hemos visto lo que es el trabajo interno de Dios.